Saludamos a todos los hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. En esta tarde estamos nuevamente acá en la selva de Perú. Hoy día para continuar predicando acerca del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio trata únicamente de Cristo, el Hijo de Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. No trata de ninguna otra persona. Por esa razón es muy importante que nosotros como seres humanos entendamos el Evangelio de Jesucristo para poder predicarlo de tal manera que las personas comprendan lo que Dios ha hecho por ellos y de esa manera reciban la vida eterna. Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para ser el sustituto de la humanidad. Y como sustituto vamos a tratar el día de hoy acerca de cómo es que Él tuvo que bautizarse en su muerte, como dice en el libro de Lucas capítulo 12, versículo 50. Ya cerca llegando a las horas para que Cristo entregara la vida, Él dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado y estoy muy triste hasta que se cumpla. Él era sustituto de la humanidad. Entonces toda la humanidad tenía que ser bautizado en la sangre de Cristo en su muerte. Por eso Él tuvo que también bautizarse en su muerte. Cuando Él habla del bautismo que está triste, se refiere a su muerte, para que nosotros seamos bautizados en la muerte de Cristo, en la cual obtenemos el perdón. Por eso es muy importante hacer una distinción, que el bautismo por la cual tenemos el perdón es el bautismo en la muerte de Cristo, como dice en el libro de Romanos capítulo 6, versículo 3, dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por eso es importante entender, los apóstoles cuando ellos predicaron el Evangelio de Cristo, hablaron de la muerte de Cristo, haciéndolos entender que en la muerte de Cristo nosotros allí también fuimos sepultados en su muerte, fuimos sumergidos en su muerte. De tal manera que cuando ellos les hablaron de la muerte de Cristo y les hablaron también de que allí murieron en la muerte de Cristo al viejo hombre y que ahora Dios había levantado una nueva creación en la resurrección, cuando ellos creyeron en la muerte y en la resurrección, pues ellos fueron sellados y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Por eso el primer bautismo es el bautismo de muerte, el segundo bautismo es el bautismo del Espíritu Santo, como dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13. Dice: y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo se recibe únicamente a la persona que ha creído en la muerte y en la resurrección. Como dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 5, versículo 6, dice: Cristo vino a redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos hijos, Dios envió su Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama: Abba, Padre. Por lo tanto, estamos viendo que el Espíritu Santo solamente lo reciben las personas que Dios ya les ha perdonado sus pecados, que Dios ya lo ha recibido como su Hijo. A los que son hijos, Dios los sella con su Espíritu Santo. Es el sello de propiedad que le pertenecemos a Dios, de que ya hemos sido perdonados al aceptar la muerte y que ya se nos concedió la vida eterna al aceptar la resurrección de Cristo. Por eso es muy importante explicar de estos dos actos redentores de Cristo, como es la muerte y la resurrección. En la sepultura significa que allí fue enterrado el viejo hombre, allí fue enterrado la vieja humanidad, y en la resurrección Dios nos creó de nuevo, sacándonos de nuevo como nacidos de Dios, nacidos ahora de simiente incorruptible, como dice la palabra de Dios en el libro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza de vida eterna. El versículo 23 dice: y nos hizo renacer ya no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, que es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa palabra se llama Jesucristo. De Él hemos nacido de nuevo. Y cuando aceptamos eso y recibimos el Espíritu Santo, ahora podemos bautizarnos en el bautismo de agua, porque el bautismo de agua no es para perdón, no es para salvación.
El bautismo de agua es para testificar, para demostrar de que ya hemos aceptado la muerte de Cristo y nosotros hemos muerto juntamente con Él, y que ya hemos aceptado la resurrección de Cristo y que ya hemos resucitado juntamente con Él. Entonces la persona que ha comprendido el Evangelio y lo ha aceptado, ahora para dar evidencia de que está salvado, está perdonado y que ahora ya es hijo de Dios, se bautiza en agua. El agua es el bautismo que aparece en tercer lugar en la Escritura para que podamos demostrar, testificar, porque el bautismo de agua solamente es una semejanza de muerte, de resurrección. Por eso es que significa que es una semejanza, es un símbolo, es una figura de que ya hemos aceptado la verdadera muerte y la verdadera resurrección. Y ahora en el agua lo demostramos a la gente, ante el público. Testificamos de que nosotros hemos muerto con Cristo cuando Él murió y hemos resucitado con Cristo cuando Él resucitó. No cuando hemos creído, sino que aceptamos que eso se hizo en el pasado, hace 2000 años atrás, y que nosotros creemos lo que Cristo hizo porque Él lo hizo como sustituto nuestro. Entonces ahora, enseguida, cuando tú ya eres bautizado en agua, vas a ser bautizado en el fuego. Como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al versículo 17. Ahí dice: no se sorprendan del fuego de pruebas que os ha de venir, porque es necesario que sea probado vuestra fe y sea refinado como el oro, porque el oro, aunque es perecedero, porque es de este mundo, se prueba con fuego, se pule con fuego, para que toda escoria sea puesta a un lado. Así vuestra fe, que es más valiosa que el oro, debe ser probada en fuego. Y el fuego son las pruebas que Cristo te dará para refinar tu fe. Así como en este tiempo vemos en el Congo han matado a más de 70 personas, pero esas personas han demostrado que son personas de fe, que no les importó la muerte física, porque ya físicamente ellos en Cristo Jesús ya murieron. Ahora ellos han entregado su vida física a cambio de no perder la vida eterna. Eso es importante entenderlo, queridos hermanos. Por eso el Evangelio no trata de nosotros, trata únicamente de Cristo. Y tú tienes que aceptar lo que Él ha hecho en su cuerpo de Él. Nadie le ayudó en la obra del Evangelio. Por eso en el libro de Isaías 63:3 dice: yo solo he pisado el lagar, de los pueblos nadie había conmigo, los pisé, los hollé con mi ira y con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas. Significa que al hacer Él la obra, Él resultó manchado, porque Él se hizo pecado, se hizo maldito, se hizo corrupto por nosotros, pero su vida era pura. Sin embargo, Él lo manchó tomando la condición nuestra sobre Él, para que nosotros tomáramos la posesión que Él ganó para nosotros. Por eso es muy importante que se entienda del Evangelio. Basta ya de mentiras a los pastores que engañan y dicen que en el agua hay perdón de pecados, que tienen que bautizarse en el agua para que los pecados sean perdonados. Eso es una mentira. La palabra de Dios señala que debemos ser bautizados en la muerte de Cristo, en la sangre de Cristo. Por eso Él derramó su sangre. Dios no fue tonto cuando Jesús le pidió y le dijo: Padre, si hubiera otra manera, ¿cómo yo no beba esta copa? ¿Acaso Dios no se dio cuenta que bautizándolo en el agua, diciendo te bautizo en nombre de Jesús, los pecados se podían perdonar? No, porque no había otra manera, porque el perdón de los pecados tiene un precio y es la sangre del Hijo de Dios. Por eso, cualquier persona que dice que en el bautismo de agua hay perdón, está haciendo nula, está haciéndolo inútil la sangre de Cristo. Está pisoteando al Hijo de Dios y está tomando por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue lavado, perdonado y santificado. Por eso es muy importante que se distinga. Toda persona que se aparta de la obra de Cristo y pone su propia obra, está pervirtiendo el Evangelio, porque el Evangelio trata únicamente lo que se ha hecho en el cuerpo de Cristo. Nada de lo que se hace en tu cuerpo es el Evangelio. Eso es el fruto, el resultado, más no el Evangelio.
Por eso es importante, queridos hermanos, amados santos y fieles en Cristo. Poco a poco estaremos explicando esta palabra bendita. En el nombre del Señor, saludo y abrazo para todos ustedes en el mundo entero.